Hoy vamos a tener a los candidatos a diputados por la provincia de San José, que no son cualquier candidato, son candidatos con algunos de ellos con todas las opciones de estar en la próxima asamblea legislativa. Vamos a conversar con ellos. Pero hoy también vamos a tener un tema del que ustedes me han hablado y preguntado y vuelto a preguntar, esto de que por qué el estadio ahora se llama INS Estadio. Y yo me quedé pensando, ¿esto es una noticia importante o no? ¿Por qué sí o qué no? Y dentro de los razonamientos que ustedes, amigos y amigas, me hacen cuando me piden que toque el tema, pues hay unos razonamientos muy interesantes. Entonces vamos a tocar el tema también en el programa. Y otro tema que nos está dando vuelta hace rato, conversamos con los candidatos presidenciales sobre el tema de obra vial, sobre qué piensan, cómo lo arreglarían, porque tenemos una situación difícil sin duda alguna, pero a solo 6 meses de que finalice esta administración, hay que hacer un repaso porque ustedes también me lo piden, que cómo está tal carretera, que qué va a pasar con esta, que con esta se va a quedar a medio palo, qué va a concluir, qué piensa concluir, qué puede concluir esta administración en obra vial en un momento en que las carreteras de este país están pidiendo auxilio, para decirlo de la mejor manera. Bueno, les cuento que hoy participan los siguientes candidatos a diputados. Álvaro Ramírez, Partido Liberación Nacional; José María Villalta, del Frente Amplio; Emilio Arias, Centro Democrático y Social; Ania Vega, Liberal Progresista; Walter Muñoz, Partido Integración Nacional. Si usted dice, ¿por qué no está el de mi partido? Bueno, porque no nos contestó la invitación, pero de todas formas estamos tratando de hacer, de pedirles que sean muy concretos, muy claros y muy concisos, y de no tener tantísima gente en un programa, porque también se sienten presionados a que les falta material en cuanto a comunicarles a ustedes. Entonces, hoy estamos ya listos para empezar. Les damos, como siempre, 2 minutos a cada uno para que comparta con los costarricenses quién es y por qué quiere llegar a la Asamblea Legislativa. Comenzamos con don Emilio Arias, Centro Democrático y Social. Buenos días. Don Muy Emilio, buenos días, muy buenos adelante. días, doña Amelia. Qué gusto saludarla a usted, saludar a Ania y a Álvaro, que también se encuentran conectadas y conectados. Para quienes nos escuchan, mi nombre es Emilio Arias y represento el Partido de la Estrella Azul, el último partido en inscribirse para este proceso electoral, y acompaño a doña Ana Virginia Calzada en la fórmula a diputados y diputadas por el primer lugar de San José. Como funcionario público, cuento con 27 años de experiencia en la administración pública. He tenido la oportunidad de trabajar con 5 presidentes de la República en los últimos años, y me he dedicado y me he enfocado especialmente en la parte social. He trabajado en la parte social a nivel de Costa Rica y Centroamérica, y en la parte de telecomunicaciones. También tuve experiencia por el paso de telecomunicaciones y la regulación de servicios públicos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en Costa Rica. Realmente para mí es una oportunidad muy importante formar parte de los candidatos y candidatas a diputados del Centro Democrático y Social, por ser un partido absolutamente nuevo, y como lo vimos ayer en un reel que estuvo corriendo durante el día, precisamente acompañar a doña Ana Virginia Calzada, una de las 3 mujeres catalogadas como las mejores candidatas por la inteligencia artificial en Costa Rica, y además con un planteamiento claro sobre los temas y las preocupaciones que tiene Costa Rica el día de hoy. Me parece que este programa es fundamental, doña Amelia, porque la alfabetización al costarricense de qué significa ser diputado o diputado de la República es muy importante, porque debemos aspirar precisamente a tener diputaciones con conocimiento de Estado, porque realmente las diputaciones no son candidaturas a regidurías o alcaldías, sino son, por el contrario, candidaturas para efectos de solucionar problemas estructurales y problemas nacionales. Y en esa dirección
Me place muchísimo poner a disposición de los costarricenses con mucha humildad y franqueza mi experiencia en la administración pública y la experiencia internacional por varios años, lo cual sin duda alguna será de mucha satisfacción compartir con las compañeras y compañeros que lleguen de diferentes partidos políticos a la Asamblea Legislativa. Así que celebro esta oportunidad y espero que sea la primera de muchas para compartir sobre los diferentes temas nacionales de preocupación como la educación, la seguridad, la salud, la infraestructura, las telecomunicaciones, el costo de vida y también sobre la problemática de San José, que no está de más conversar sobre San José como provincia y la capital que se encuentra en nuestro país, pero sí desde ya con una visión de Estado, con una visión nacional. Así que muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias, don Emilio Arias. Don Álvaro Ramírez, Partido Liberación Nacional, primer lugar por San José. Adelante. ¿Quién es y por qué quiere, quiere llegar, quiso llegar a la Asamblea Legislativa? Muchas gracias, doña Amelia, y un gusto ver además a amigos queridos aquí como Ania y también a los otros colegas que nos acompañan. Yo soy Álvaro Ramírez, yo soy economista de profesión, pero mi primer trabajo fue tramero. Yo trabajaba en el mercado Heredia con papá, en el mercado municipal, en una venta de abarrotes. Y aprendí que la vida hay que trabajar y los valores del trabajo honesto es una de las cosas muy importantes que puede hacer a un país progresar. Y yo soy hijo de un Estado costarricense, en mucho liderado por Liberación Nacional, que creó oportunidades. Oportunidades para pasar del mercado Heredia a London School of Economics. Ahí fue donde hice mi maestría en economía. Esas oportunidades son las que yo anhelo que tengan los costarricenses, mis hijos, los suyos, los de todos los demás costarricenses que nos escuchan, y esas oportunidades son las que se están perdiendo. Esa es la razón por la que nos metimos en política, muchos que estamos acompañando a don Álvaro Ramos, porque creemos que tenemos que devolverle a los costarricenses las oportunidades. Yo trabajé como director ejecutivo de UCAEP, fui el director ejecutivo más joven de UCAEP a los 25 años. Después tuve oportunidad de trabajar en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra y en San José, en la oficina para Centroamérica. Trabajé en 30 países, en 4 continentes distintos, en áreas de empleo, desarrollo empresarial y diálogo social. ¿Por qué es tan importante este tema del diálogo? Porque es justamente lo que se perdió en este gobierno. Ahora ya no hay diálogo, ahora solo hay insultos, ahora solo hay recriminaciones y hay una competencia por quemar puentes, lo cual es una tragedia en un país que ocupa soluciones. Y yo creo, y don Álvaro Ramos igualmente está convencido, de que solo por medio del diálogo podemos lograr resolver los problemas que el país tiene. Yo estoy convencido además de que en la próxima Asamblea Legislativa tenemos que construir alianzas entre los distintos partidos sobre la base de una agenda común. No podemos seguir aquí con el bochinche permanente y dejando que las cosas y los problemas se sigan acumulando. Así es que estamos muy contentos de estar en esta contienda y convencidos de que vamos a lograr no solo una fracción importante, sino también llevar a la Asamblea Legislativa una agenda de soluciones por Costa Rica. Gracias. Gracias, don Álvaro. Ania Vega, Partido Liberal Progresista. Buenos días, adelante. Micrófono. Vamos a ver. Micrófono. Ania, ¿me escucha? Ania, micrófono. Micrófono, tiene problemas con el... A ver. Listo. Ya, listo, Ania, Buenos adelante. días, doña Amelia. Un gusto volver a saludarle a usted y a sus oyentes, a los compañeros candidatos, don Álvaro, el señor Villalta, Emilio y por supuesto don William. Un gusto saludarlos a ustedes también. Bueno, soy Ania Vega, soy moraviana, de nacimiento. Aquí en Moravia estudié, en Moravia estuve en kinder, escuela y colegio. Al igual que algunos de los compañeros que han hablado, soy formada en el sector público educativo. Estudié en la Universidad de Costa Rica, originalmente Ciencias Políticas, Derecho, pero me especialicé posteriormente con una maestría en la que solo 15 personas, doña Amelia, se han graduado en este país, que es de gestión parlamentaria. Y eso me parece que abona mucho a las razones por las cuales aspiro a la diputación.
Adicionalmente, estudié regulación de mercados, otra especialidad. Esto con el fin de poder identificar las trabas que tienen los mercados para poder evolucionar y especialmente las que tienen los mercados para satisfacer las necesidades de los costarricenses. Como, como costarricense me ha preocupado mucho digamos, la etapa en la que está el país. Yo fui viceministra de Mideplan y luego ministra. También fui viceministra y rectora de telecomunicaciones. Me tocó liderar en aquel momento tan complejo la situación de la apertura de telecomunicaciones, un procedimiento novedoso en el país, pero también exitoso. Y me parece que si las cosas se han hecho bien, todavía se pueden seguir haciendo bien, ¿verdad? Apuesto a un gobierno del PLP con don Eli Feinza, con doña Tania y con Gabriel a la cabeza, que saben hacia dónde llevar al país, que tienen la decencia, ¿verdad?, para encaminar al país y que tienen la capacidad de diálogo para sumar. De mi lado estamos, bueno, yo que también tengo el expertise, he trabajado en el Parlamento y he tenido las posibilidades de sentarme en diferentes mesas de negociación, tanto a lo interno del país como con la OCDE, como con la UIT internacionalmente, y llegar a consensos a lo interno del país, también a lo fuera del país en temas complejos. Entonces, he puesto a disposición del partido PLP y del país entero el conocimiento, la capacidad de liderazgo que suma, que busca diálogo y especialmente que le interesa solucionarle los problemas a la gente. Las personas necesitan ya soluciones y menos ruido, menos enfrentamiento, y sobre esa agenda es sobre la que yo estoy dispuesta a trabajar, doña Amelia. Muchas gracias, Walter Muñoz, Partido Integración Nacional. Buenos días, doctor. Adelante. Buenos días, doña Amelia. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Walter Muñoz, médico especialista, que durante más de 4 décadas hemos estado defendiendo la seguridad social en Costa Rica y que estamos formando un proyecto político diferente. En primer lugar, somos producto de un centro de estudios de los problemas nacionales que desde 1990 comenzó a plantear esas soluciones que Costa Rica necesita para el siglo XXI. Y nos ha tocado no solamente trabajar en temas nacionales, sino también en temas internacionales. Desde hace algunos años me tocó formar parte de un grupo de médicos que luchó contra el desarme mundial, contra el desarme nuclear, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz de 1985. Y desde entonces entendí que nuestra misión era mantener a Costa Rica como un país distinto, como un país que se ha caracterizado por esa clase media, por las oportunidades, con un Estado social de derecho que ha venido perdiendo en el tiempo, y quienes hemos sido producto de la educación pública, escuela, colegio, universidad, y hemos tenido oportunidades en el exterior, sabemos que desde la Asamblea Legislativa se puede modificar una serie de aspectos fundamentales que mejoren la calidad de vida. Pero debemos entender que la Asamblea Legislativa es un ente donde si no hay una agenda país, el país no va a tener una oportunidad real. Nosotros ponemos a la persona, al ser humano, como centro de ese proyecto y creemos que en nuestra agenda llevamos aspectos fundamentales que puedan lograr rescatar a Costa Rica con una democracia participativa, con una democracia donde el pueblo tenga oportunidad, y ya de por sí estamos impulsando proyectos en temas como la seguridad ciudadana, la seguridad social, la seguridad alimentaria y sobre todo aspectos que mejoren esa calidad de vida en temas como el costo de la vida y en temas fundamentales para la generación de empleo. De manera que el Partido de Integración Nacional, el PIN, es un proyecto político, no es un partido, lleva 30 años y ahora en una alianza estratégica con don Luis Amador pretendemos esos dos equipos de trabajo que se han unido, plantearle al país el mejor equipo para lograr que el próximo gobierno no solamente rescate la democracia,
sino también rescate la paz social que se ha perdido en nuestro país. Gracias, don Walter. José María Villalta, Frente Amplio. Buenos días, José María. Micrófono. José María, ¿qué se me hizo? Aquí estoy, Ah, doña Amelia. buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarla nuevamente, doña Amelia. Un saludo para todas las personas que siguen su programa y también para las compañeras y compañeros candidatos a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es José María Villalta, soy abogado, soy ecologista, soy profesor universitario. Soy padre de dos hijos, tengo 48 años y bueno, he sido dos veces diputado a la Asamblea Legislativa por el Frente Amplio. Em, Me ha tocado ser diputado en condiciones muy adversas, con una fracción pequeña, reducida, en la cual pues he sido el único diputado de mi fracción. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa hemos logrado hacer sentir a la fracción del Frente Amplio como si fuera una fracción 10 o 20 veces más grande. Hemos hecho control político con firmeza cuando ha habido que hacerlo, denunciando con fundamento, con argumentos y también con respeto los actos de corrupción que tienen indignado al pueblo de Costa Rica. Hemos realizado múltiples investigaciones, denuncias, hemos frenado chorizos, hemos abierto la posibilidad de corregir, de cambiar cosas en cuanto a la gestión de los recursos públicos, pero también al mismo tiempo, aunque hemos tenido esa firmeza para denunciar y plantarnos ante la corrupción, también hemos demostrado capacidad de construcción, capacidad de diálogo. En los dos periodos en que fui diputado, nuestra fracción destacó por ser de las fracciones que más proyectos de ley presentaba y que más proyectos de ley lograba aprobar. En el periodo pasado, a pesar de que fue un periodo muy convulso, donde hubo grandes luchas, grandes enfrentamientos, nuestra fracción logró la aprobación de 91 leyes en distintas materias de ambiente, de derechos humanos, de mejoras para la situación económica de la población, de incluso una reforma constitucional para proteger el agua como un derecho humano al nivel de la Carta Magna. Y bueno, eso solo es posible si tenés una fracción de un solo diputado, eso solo es posible si demostrás amplia capacidad de diálogo con todos los sectores, con todas las fuerzas políticas, amplia capacidad de construcción de acuerdos. Y bueno, eso es lo que necesita Costa Rica. Ciertamente necesitamos seguir denunciando, como lo ha hecho la bancada actual del Frente Amplio, seguir denunciando lo que está mal, seguir denunciando la corrupción, pero sin quemar los puentes. Se trata de salvar las instituciones de este país, de transformarlas para que sirvan realmente a la gente, para que esas instituciones realmente recuperen el beneficio y la razón de ser por la cual fueron creadas, para que la salud pública vuelva a garantizar atención a la población sin esas listas de espera interminables, sin hospitales que se están cayendo a pedazos, para que la educación pública vuelva a ser motor de desarrollo de este país, sin escuelas donde le cae el techo encima a los chiquitos, sin escuelas abandonados, con maestros con el síndrome de quemado porque se han abandonado, se han desfinanciado. Se trata de transformar el Estado y las instituciones de este país para que vuelvan a servir a la gente, no de destruirlas. Hoy nos enfrentamos a una coyuntura en la cual tenemos un gobierno que se ha dedicado a hacer ruido y a poner en peligro las bases de la democracia de Costa Rica, pero que ha sido al mismo tiempo un gobierno absolutamente ineficaz. Yo no he visto en mi vida un gobierno más ineficaz, que no ha logrado corregir ni transformar ninguno de los grandes problemas nacionales, porque se ha dedicado únicamente a mantenerse en campaña política. Son 4 años perdidos. Y entonces a mí me gustaría demostrar que desde una fracción legislativa de gobierno, con el liderazgo de Ariel Robles y todo el equipo que el Frente Amplio está presentando, a mí me gustaría demostrar qué es lo que debe hacer una fracción de gobierno. Una fracción de gobierno no puede dedicarse
a seguir siendo la punta de lanza de la campaña electoral permanente en la que nos ha metido el gobierno actual. Una fracción de gobierno debe tener capacidad de construir acuerdos con los distintos sectores sociales, productivos, empresariales, sindicales, con los distintos movimientos de este país, con los movimientos de mujeres, con las poblaciones indígenas, afrodescendientes, con los grupos ambientalistas, con todos los sectores de este país que luchan por construir un mejor futuro. Y eso es lo que queremos hacer, aprovechando esa experiencia que el pueblo de Costa Rica me ha concedido, el honor de haber sido representante popular del pueblo de Costa Rica, aprovechar esa experiencia para reencauzar este país, de manera que podamos atender los problemas nacionales, pero sin poner en peligro lo que funciona bien, sin poner en peligro la democracia de este país, sin poner en peligro o caer en posturas autoritarias, populistas, que lo único que hacen es meter ruido, pero que se dedican a echarle la culpa a otros de los problemas que ellos mismos son incapaces de resolver. Bien, vas, ¿cómo se los planteo? Basura, habitantes de la calle, presas, contaminación, transporte público, etcétera, 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 etcétera. Están ahí en San José. ¿A un diputado le toca resolver ese tipo de cosas? ¿Cuál debe ser su visión y su acción sobre estos temas? Emilio Arias, Centro Democrático. Bueno, doña Amelia, como lo decía en la primera intervención, creo que es muy importante este tipo de programas para alfabetizar a la sociedad costarricense sobre las funciones reales de los diputados y las diputadas. No significa que un diputado o una diputada no deba de tener noción de los problemas regionales o de los problemas de su provincia, porque realmente es electo por esa provincia. Sin embargo, es fundamental que se tenga una noción general y una noción de Estado de los principales problemas que enfrenta el país. En mi caso personal, hay algunos elementos fundamentales a tratar en la próxima Asamblea Legislativa, especialmente en el marco de lo social, que es uno de los temas que más me he preocupado alrededor de mi experiencia pública. Es necesario reformar la rectoría del sector social en Costa Rica, fortalecerlo y aprovechar las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento y la inteligencia artificial para poder llegar con mayor precisión a solventar los principales problemas de pobreza y especialmente desigualdad. Para todos es sabido que Costa Rica es uno de los países más desiguales de América Latina y eso es un reto enorme que tenemos como sociedad. Y en esa visión social, una enorme preocupación por la situación actual de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin duda alguna, en este momento la deuda que el país tiene, que el Estado costarricense tiene, de más de 4 billones en deuda a la Caja Costarricense del Seguro Social, pone en un riesgo sin precedentes la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un pilar fundamental de nuestro país. Eso será un elemento fundamental. Por otro lado, la preocupación enorme por la seguridad ciudadana. Tenemos 17,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes en este momento en Costa Rica. Y además, para el 2024, por ejemplo, llegamos a 880 homicidios y somos el segundo país más violento de Centroamérica, un elemento impensable en el siglo pasado, donde Costa Rica, por el contrario, era uno de los países modelo en la región centroamericana. Eso nos lleva a tener que aprovechar precisamente la tecnología, la inteligencia artificial y apostar por centros de monitoreo respaldados por esos dos elementos que nos permitan utilizar la tecnología a la par de la propuesta para solucionar los problemas de seguridad. Ni Ok. qué decir, doña Amelia, con el tema de la educación, con la deuda de llegar al 8% del PIB en inversión en educación. Yo creo que, si bien es cierto, hay que ser absolutamente claras y claros en que no es posible hacerlo en un solo tracto, es posible comprometerse en un mecanismo que vaya creciendo en cuanto a la inversión educativa hasta llegar a ese 8%. Tenemos, por ejemplo, cifras a nivel de la OCDE
el 64,8 en promedio de los habitantes de los países de la OCDE va a la universidad y en Costa Rica solo el 40,7% van a la universidad. Tenemos una deuda con la educación técnica, apostar en dirección al tema de la salud, no solamente es el tema de la caja, tenemos el tema del Sistema Nacional de Pensiones colapsado en este momento en el país. Tenemos más de 30.000 costarricenses haciendo fila por una pensión del régimen no contributivo, gente que no come los 3 tiempos de Don, comida diariamente. Entonces, creo que en esa dirección cito 4 elementos, doña Amelia, sí. importantes para el Centro Democrático y para la próxima fracción legislativa en que me parece que son fundamentales para que los costarricenses tengan una idea de qué estamos pensando y cuáles son nuestras principales preocupaciones. Gracias, don Emilio. Don Álvaro Ramírez, Partido Liberación Nacional por San José, primer lugar. Muchas gracias, doña Amelia. Vea, tres cosas muy concretas. El problema de la seguridad, que la gente ya no puede caminar ni salir tranquila de la casa. Evidentemente, ahí tiene que actuar el gobierno y la municipalidad, pero la Asamblea Legislativa tiene que darle las herramientas a esas autoridades que puedan hacer su función mejor. Entonces, hay una agenda de reformas en el campo de la ley de policía, en el tema de, el cumplimiento de las penas, la ejecución de las penas, en fin, hay una agenda amplia que son básicamente herramientas para que las autoridades puedan hacer mejor su función policial y de proteger a los costarricenses. Y esa es una función clara de la Asamblea. Un segundo problema muy importante, las presas infernales. Gastamos la mitad de la vida metidos en represas y todo el mundo llega de mal humor al trabajo. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, una de las cosas esenciales para resolverlo es que este Estado dejó de funcionar. El Estado costarricense está fuera de servicio. Cualquier carretera dura 20 años. Entonces, hay que resolver los problemas de cómo se hace la contratación de obra pública, cómo se ejecuta la obra pública, cómo se hace sin corrupción, se hace bien y se hace rápido. Y esos son también herramientas que la Asamblea le puede proveer al Estado. Por ejemplo, alianzas público-privadas. El Estado no va a poder hacerlo todo con impuestos o con deuda. Tenemos que darle más participación a la empresa privada que invierta en esas obras que son clave. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Bueno, alianzas público-privadas, herramientas modernas de ejecución de obras para que podamos tener justamente más capacidad de resolver estos cuellos de botella que nos están matando a todos. Un tercer tema, acceso al empleo. Aquí tenemos una gran cantidad de gente joven que se está retirando de la fuerza de trabajo. Y ese retiro de la fuerza de trabajo es un problema seriosísimo, porque la gente está en la casa sin trabajar y sin estudiar, en un momento en donde el narcotráfico anda reclutando. Entonces tenemos que garantizarle a los jóvenes las herramientas técnicas para que puedan conseguir un empleo de calidad. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la Asamblea? El INA. El INA es una institución maravillosa, pero tiene 300 millones de dólares guardados porque no puede ejecutar. Y por el otro lado tenemos a las empresas reclamando que no hay técnicos que no hablen inglés, que tengan las competencias para poder tener acceso a los empleos de mejor calidad. Entonces, desde la Asamblea Legislativa podemos soltar nudos. Y yo creo que esa es la función esencial de los diputados, soltar nudos para que el país progrese. Gracias. Gracias, don Álvaro. Ania Vega, liberal progresista. Adelante. Vamos a ver, doña Amelia, se lo voy a responder en dos bloques y voy a tratar de ser lo más eficiente posible con el tiempo. Lo primero, es evidente que todos los trámites que se hacen en las instituciones públicas están colapsados. Tenemos unas instituciones públicas atrofiadas. La tramitología es como un deporte. Y los ejemplos que usted pone, basura, etcétera, que asfixian a las personas, son ciertos. Desde la Asamblea Legislativa y desde el Poder Ejecutivo deberíamos de mantenernos de la mano. PLP tiene una visión de un país dirigido de la mano entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no cada uno suelto, y acompañando a las municipalidades en lo que corresponde. Desde el punto de vista de todos estos trámites y todos estos servicios públicos que se dan a medias o se dan mal, nosotros lo que estamos buscando es la simplificación de los trámites. Si ves un trámite, ese es mi eslogan, si ves un trámite que no sirve, denúncielo. Y el Poder Ejecutivo tiene la obligación de mejorarlo y eliminarlo. También como PLP estamos buscando el principio de una sola vez, que es un principio que ya hemos generado legislación especial para esto. Y aquí lo que estamos buscando es
que como parte del proceso de una sola vez, la gente tenga un gobierno digital real. Doña Amelia, ¿usted recuerda hace 15 años que discutíamos de gobierno digital en su programa, cuando yo era jerarca? Es el colmo que han pasado 4 gobiernos y no han tenido capacidad de avanzar en esto. ¿Por qué? Porque prefieren mantener el status quo, porque prefieren mantener la burocracia. Nosotros sí le vamos a entrar al tema de gobierno digital y sí le vamos a entrar a la revisión. Una vez que establezcamos los servicios digitales, a la revisión de todos los trámites y en una segunda fase le entraremos con todo a la verificación de la legislación. Porque aquí hay una combinación de leyes obsoletas, de instituciones que ya no cumplen funciones y que se inventan funciones con tal de existir, y que eso lo que hace es complicarle la vida a todas las personas. Entonces, como PLP ya hemos presentado para simplificar estos trámites, para mejorar la relación de los ciudadanos con el Estado, fusiones de ministerios, traslado de la unidad, por ejemplo, de intervención al Ministerio de Seguridad, apertura del mercado eléctrico, reforma a la ley de la ARECEP, cierre de algunas instituciones como RAXA, el CTP o de Recope, para dirigirlos a mercados competitivos, porque consideramos que si una institución, si un servicio no está beneficiando a los ciudadanos, pues no debería estar financiándose. Por otro lado, el tema global, doña Amelia, indistintamente de qué provincia estemos, y es muy lamentable, es el tema de seguridad, ¿verdad? Como lo hemos señalado varios de los que estamos invitados hoy. Todos hemos hablado de más policías en las calles y sí, es necesario, pero solo si están mejor equipados. De lo contrario, es poco lo que le estamos ayudando a los ciudadanos. Esto nos dará el control territorial que doña Tania ha explicado en todos los foros y que tenemos a la mejor experta a nivel nacional en esa materia. También estamos de la mano con el Poder Ejecutivo con una política clara de derribar las casas usadas para el crimen organizado. Todos esos búnker que secuestran a nuestros jóvenes deben de ser eliminados. Y ahí tenemos un trabajo muy de la mano con los municipios. Pero no solo hay que derribarlos y dejarlos como lotes para que luego vuelvan a ser ocupados. Se deben de derribar, pero cambiarlos por lugares en que las personas, los jóvenes, hagan deporte, música o tengan oportunidades para darle esa apropiación de espacios a cada uno de los ciudadanos. Atacar, por supuesto, los ingresos del crimen organizado. Lo hemos repetido en todos los foros y ha costado mucho que se comprenda por parte de algunas fracciones estos temas. Entrarle al contrabando y con ello disminuir la evasión fiscal. Y para eso tenemos en la Asamblea Legislativa ya el PLP 19 proyectos de ley en trámite, avance sobre esta materia, de los cuales destaco al menos 2. El 24.966 para dignificar a la policía, que señala don Álvaro hace un momento, que es del PLP. El 23.713, que lo que ayuda es a la seguridad ciudadana para esta apropiación y para esta alfabetización ciudadana en materia de seguridad. Y por supuesto, tendré la tarea permanente de una de las políticas que estamos implementando, que estamos impulsando más bien, que es destinar el 10% de cada empréstito que apruebe la Asamblea Legislativa para el presupuesto de seguridad. Son propuestas claras, son propuestas viables que tienen una visión articulada, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y, por supuesto, en lo que corresponda, trabajar con las municipalidades. Muchísimas gracias, doña Mary. Gracias, Dania. Walter Muñoz, Partido Integración Nacional. PIN, adelante. Yo creo que la Asamblea Legislativa, por supuesto, tiene injerencia en todos los temas que usted nos plantea. Nosotros en la legislación anterior aprobamos el presupuesto en la Comisión de Infraestructura que está permitiendo hoy en día seguir adelante con la construcción de carreteras, puentes y mejorar ese tipo de obra pública para casualmente eliminar las presas. Entre mejor obra pública haya, más construcción de mejor calidad, pues vamos a disminuir las presas porque el tránsito va a mejorar. Segundo, es importante que los costarricenses sepan que ya estamos legislando sin haber llegado a la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos impulsando un proyecto avalado por la Sala Constitucional, por el Tribunal Supremo de Elecciones y por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa,
que recupera la autonomía de la caja. Es el tema del referéndum de la caja, que llevamos más de 80.000 firmas y que estamos haciendo que los costarricenses también legislen, porque es un proyecto de ley que permitiría el primer referéndum ciudadano de la historia. El próximo año se cumplen 20 años de haber aprobado la ley del referéndum y no ha habido uno solo de tipo ciudadano. Entonces, en ese proyecto de ley ponemos de manifiesto que el problema principal de la caja es administrativo, que hay que hacer reformas, que hay que incorporar asegurados a la junta directiva y que hay que hacer que la capacidad gerencial que tiene la institución nos permita resolver los problemas de la lista de espera, de la construcción de hospitales, del tema fundamental de un trato más humanizado, con más calidez y más calidad. Y entonces podemos demostrar ya que sin haber llegado a la Asamblea Legislativa estamos sometiendo un proyecto que puede ser ley de la República sin pasar por la Asamblea Legislativa, con solamente hacer que el ciudadano costarricense sea diputado por un día. Y eso es fundamental porque la democracia participativa debe pasar ya a manos del ciudadano costarricense, como es en Europa, donde resuelve muchos de los problemas. Además, me parece que el tema de la seguridad alimentaria es un tema fundamental. O sea, los agricultores de Costa Rica están pasando una situación muy difícil. Debemos de comenzar nuevamente a poder hacer que esa soberanía alimentaria apoye a todos los productores agroalimentarios del país, que logremos realmente que la producción nacional se apoye decididamente y no permitir que se estén enriqueciendo unos cuantos con la ruta del arroz y con otras fuentes que verdaderamente no han propiciado ninguna disminución en el precio, y eso es fundamental. Por supuesto que en el tema de la basura o el tema del tratamiento de los desechos debe ser una ley, debe haber una regulación para que realmente cada región del país y cada zona resuelva su problema, porque no puede ser que simplemente la basura de Limón termine en San José o la basura de Punta Arenas termine en Alajuela. Me parece que cada cantón debe resolver su problema o las regiones del país, porque en otros países más bien la basura no es un problema, es una solución. La posibilidad de hacer un buen reciclaje de los desechos llega a producir energía y a producir una serie de fuentes. Me parece que la Asamblea Legislativa puede, en términos de alguna comisión, en conjunto con el Ministerio de Salud y en conjunto con todas las municipalidades, llegar a resolver el problema. Y finalmente, quiero decirle que los temas de seguridad ciudadana y criminalidad desde hace muchos años se está discutiendo, es una emergencia nacional. Bueno, hay que ver hasta dónde queda la legislación en este periodo y posteriormente tenemos que incorporar a las mejores personas para resolver un tema que es urgente y que debe resolverse en forma integral. No puede ser simplemente en la represión, sino que tiene que haber rehabilitación, tiene que haber prevención y tiene que haber un sistema organizado que haga una política de Estado, tanto en la seguridad como en la educación, como en la salud, y llegar a acuerdos importantes. En la Asamblea Legislativa, lo fundamental es lograr que haya una agenda legislativa con la participación de todos los partidos, con la participación de los sectores y que logremos realmente una legislación que resuelva la calidad de vida del ciudadano, que llegue realmente a impactar en el sistema de cada costarricense y de cada familia, porque los proyectos de ley que se presentan muchas veces no tienen ningún impacto y por el contrario, vimos, por ejemplo, en la legislación anterior, cómo el tema de empleo público vino a perjudicar notablemente a todos los médicos especialistas que lo que hicieron al final fue irse de la función pública. Y entonces tenemos que entender que tenemos que regular y tenemos que propiciar proyectos que beneficien a los costarricenses. Gracias, doctor. Don José María Villalta, candidato a diputado San José, primer lugar por el Frente Amplio. Sí, gracias, doña Amelia. Y la Asamblea Legislativa, por supuesto que puede incidir aprobando leyes que modifiquen el marco regulatorio, el marco legal de muchos de estos problemas, puede ayudar, pero también es cierto que hay efectos y hay aspectos que son propios del Poder Ejecutivo, que son propios de la ejecución. Y entonces ahí entra la otra función que tiene la Asamblea Legislativa. La Asamblea tiene dos funciones: aprobar leyes, modificarlas, reformarlas, derogarlas, y hacer control político eficaz, fiscalización constructiva sobre las instituciones para que ejecuten y cumplan adecuadamente las leyes. Entonces, ejerciendo esas dos funciones, se puede incidir en problemas que en algunos casos están en el resorte del Poder Ejecutivo.
Paso a poner ejemplos, paso a poner ejemplos. En el tema de seguridad, por ejemplo, que es una prioridad, sin duda alguna, prioridad, salud, educación, van a ser nuestras, seguridad, salud, educación van a ser nuestras prioridades en el próximo periodo, porque son temas urgentes para atender y abordarlos integralmente. En el tema de seguridad, la Asamblea ha venido aprobando un montón de proyectitos que no tienen ninguna incidencia real sobre el problema de la inseguridad ciudadana, pero los grandes temas, el elefante en la habitación, se les pasa por delante. Recientemente archivaron un proyecto de ley que era muy importante para perseguir los capitales del crimen organizado. Eso hay que retomarlo. Ahí sí que podemos golpear al crimen organizado, tocándole el dinero, el bolsillo, la fuente de financiamiento. Y ahí hay una reforma puntual importante que hacer. Eh, en el control político actual hemos denunciado, por ejemplo, cómo se ha venido debilitando el Servicio Nacional de Guardacostas, la Academia Nacional de Policía por parte del gobierno actual, quitando los guardacostas de las zonas calientes donde está pasando realmente el narcotráfico, y vemos un discurso que no ataca a los problemas. Desde la Asamblea podemos hacer ese control político eficaz. Es necesario dotar de más recursos a los cuerpos policiales, pero es necesario abordar también el tema del empleo público. No solo los mejores profesionales, no solo se están yendo de la caja, en eso concuerdo con don Walter, también se están yendo del organismo de investigación judicial. Los investigadores más especializados, producto de las injusticias que se hicieron en el periodo pasado con la ley de empleo público, se están yendo de las instituciones, quedando muchos servicios en manos de personas inexpertas, y eso tiene que ver con las desigualdades salariales que generó la ley de empleo público. Es un tema que hay que abordar. Igual que el tema de la regla fiscal, porque aquí podemos hablar de darle recursos, pero la verdad es que más bien la regla fiscal ha venido a frenar la inversión en áreas estratégicas esenciales, y es otro tema que tenemos que abordar con responsabilidad, con seriedad, pero se puede hacer desde la Asamblea Legislativa. Hay temas como el tema del transporte público, donde ya hemos estado impulsando en la fracción actual cambios importantes. Por ejemplo, la ley para hacer obligatorio el pago electrónico en sistema de transporte público. Es una ley impulsada por la fracción del Frente Amplio que fue aprobada en este periodo y que es un avance importante. Hay que hacer reformas integrales. El CTP es una organización, una institución que no sirve absolutamente para nada en la regulación del transporte público. Hay que volver a poner en el centro de atención a las personas usuarias. Hay que reactivar las iniciativas para tener un transporte eléctrico moderno. Hay que recuperar el proyecto del tren eléctrico interurbano, que es un proyecto que la fracción del Frente Amplio impulsó desde el periodo 2010-2014. Se logró aprobar una ley para fortalecer el Incofer y que pueda desarrollarse este proyecto. En el gobierno pasado ese tema se politizó, lamentablemente, y vino el gobierno actual y en vez de arreglarlo, mejorarlo, corregirlo, lo que hizo fue enterrarlo y volver de cero. Bueno, esas cosas no se pueden permitir. En este periodo hemos logrado algunos avances, por ejemplo, la ley para que pueda intervenirse eficazmente los cruces ferroviarios, que es un tema importante en cuanto a la movilidad, pero es necesario una visión integral, como por ejemplo en el tema de la basura también. En el tema de la basura, en el periodo pasado logramos aprobar leyes que modernizan la ley de gestión de residuos, pensando en este enfoque integral, que sea la menor cantidad de residuos los que lleguen a los rellenos sanitarios. Cuando ya la basura va para el relleno sanitario, quiere decir que ya las instituciones fallaron, porque la prioridad debe ser la reducción, la reutilización, el reciclaje, el tratamiento integral del problema. Y ahí hay una parte de ejecución del Ministerio de Salud y de las municipalidades. En el periodo pasado logramos mejorar la ley para establecer una responsabilidad extendida de todos los actores que tienen que ver con la cadena de producción. Pero en el gobierno actual esa ley no se ha ejecutado, ¿no? El gobierno se ha dedicado a pelear con las municipalidades para ver cómo les impone a las municipalidades botaderos de basura, rellenos sanitarios, aunque las municipalidades no quieran dar el uso del suelo. A mí me parece que ese es un enfoque totalmente equivocado. Debe hacerse un abordaje integral de planificación con perspectiva regional, efectivamente, y de diálogo permanente con las comunidades. Bueno, eso le toca al Poder Ejecutivo. Eso no lo hace la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa puede fiscalizar sobre las instituciones para que cumplan sus obligaciones en esta materia, para que cumplan con estos temas. Entonces hay una agenda de proyectos de ley que podemos impulsar, control político eficaz y un gobierno que realmente se ponga a trabajar y que deje la campaña política permanente para abordar estos problemas, haciendo cumplir las leyes que aprobamos desde la Asamblea Legislativa.
Muchas gracias. Vamos a ver, aquí estoy leyendo lo que dice la gente. Mal calificados, pésimamente calificados, que ha sido la peor asamblea legislativa en los últimos años en Costa Rica. Eso es uno de los problemas con que ingresa esta nueva asamblea legislativa, sobre la que hay muchas expectativas, sin duda alguna. Ha hablado muy bien don José María, gracias, del tema del control político, que es la otra función. Entonces quiero preguntar, y después lo voy a volver a traer otra vez para que hablemos de todo esto de la asamblea. Control político, ¿cómo ejercerlo? ¿Cuál será su estilo para pedir cuentas en el plenario? ¿Cómo lo hará? Porque cree o no cree que el control político se vuelve súper importante, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuál será el estilo que cada uno de ustedes vaya a imponer desde la Asamblea Legislativa, ya que el control político lo ejerce cada diputado y casi que lo puede ejercer cada día, pero con bueno, con muchas cosas, que sean ustedes las que me digan cómo lo harían bien claro, por favor. Bueno, doña Amelia, algo importante que decir es que efectivamente la Asamblea Legislativa tiene una deuda importante con la sociedad costarricense. Si lo vemos en todas las encuestas, es mal calificada la labor de las diputadas y los diputados, a Ujú, veces de manera justa y a veces de manera injusta. ujú, Sin embargo, me parece muy importante el tema del control político, porque efectivamente debe ir en dos vías. Yo creo que el control como fiscalizador para evitar la corrupción en la función pública es un elemento súper importante en momentos donde los niveles de corrupción en el país son bastante elevados. En ujú, esa dirección, la Comisión de Control y Gasto Público de la Asamblea Legislativa juega un papel muy importante, pero también la labor de cada diputada, de cada diputado desde su curul, denunciando o dándole seguimiento o pidiendo información para poder conocer a profundidad los problemas que enfrenta las instituciones públicas es muy importante. Pero ujú. otra parte fundamental del control político es también el controlar la eficiencia de la administración pública, porque una de las cosas que más le preocupan también a los costarricenses es la calidad de los servicios públicos hoy por hoy. Las instituciones públicas en gran cantidad han estado en deuda. Por ejemplo, vemos el caso de AIA y los problemas seriosísimos de agua en San José, especialmente en los barrios del sur de San José durante este año que pasó, son gravísimos. Y eso obliga precisamente a que, si bien es cierto, es una competencia de una institución descentralizada y no es de la Asamblea Legislativa, sí es muy importante el control político que se haga desde el Parlamento para darle seguimiento a ese cumplimiento por parte de las instituciones. Ok. Otro elemento también es importantísimo, darle seguimiento desde el control político a la gobernanza de las instituciones y a la gobernanza de los sectores. ¿En qué sentido? En el sentido de que busquemos efectivamente más eficiencia del Estado. En esa dirección, creo profundamente que la próxima asamblea tiene una obligación de generar consensos, Ok. de generar nuevos mecanismos de diálogo entre las bancadas y las bancadas con el Poder Ejecutivo. Creo que durante este periodo, salvo excepciones, ha habido un fracaso importante en ese Tiempo, mecanismo de Emilio. diálogo entre los poderes de la República. Sí, tiempo, por favor. Estamos hablando de control político y por supuesto que hay contenido y hay forma y hay muchas formas de hacer control político. También quisiéramos escuchar con qué forma se identifica usted, qué es lo que va a hacer usted como miembro de la Asamblea Legislativa con lo que provoque y promueva de control político en forma y en contenido, pero forma es muy importante porque es parte de lo que la gente aquí me dice, pero si lo que pasa ahí es un circo y una fanfarria. Don Álvaro, Sí, exacto. Ese es Ramírez, el tema, doña Liberación Amelia. Nacional, Sí, muchas Liberación gracias. Nacional. El control político no puede ser un circo. Eso es lo que desgasta la imagen de la Asamblea Legislativa. Cuando usted usa el control político para hacer circo y para convertir aquello en un bochinche sin fin, pues por supuesto que la gente pierde interés en lo que pasa y pierde credibilidad en lo que hace la Asamblea Legislativa. Para mí es clave que el control político esté basado en investigación para poder tener datos con los cuales uno pueda defender ideas
porque no se trata de atacar personas ni instituciones, se trata de atacar aquello que está mal como idea, como concepto y proponer soluciones. Yo creo que el control político debería ser también propositivo, porque al final lo que queremos es que las cosas se resuelvan. Y me parece muy importante, parafraseando su programa, escuchar nuestra voz, la voz de la ciudadanía, la voz de las comunidades, la voz del agro. Los arroceros, los cebolleros, los paperos de Cartago están quebrados y hace rato nadie los escucha. El Ministerio de Agricultura es absolutamente ineficaz. El ministro es el peor que ha tenido en la historia de este país, el MAC. Entonces necesitamos darle voz a las personas que están sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de una administración. Y yo creo que esa es la función responsable del control político. ¿Para qué? Para que los problemas se resuelvan. No solo para tirarse trastos de un lado al otro, ni para insultarse, sino para proponer, para denunciar lo que está mal con datos, con evidencia, reflejando la voz de los grupos afectados por las malas políticas públicas, que en esta administración son muchos, el ambiente, el agro, el turismo, en fin, larga lista de damnificados de las malas decisiones de este gobierno, y ahí es donde creo que el control político tiene un efecto muy importante, mejorar la gobernanza y la democracia. Gracias por ser concreto y claro, don Álvaro. Doña Ania Vega, liberal progresista por San José, primer lugar. Bueno, doña Amelia, me parece que los costarricenses tenemos razón cuando decimos que el Parlamento, en términos generales, con excepciones muy puntuales, es un Parlamento que adeuda en control político y en creación de leyes de fondo, están más preocupados por números y la gente todavía sigue diciendo, yo hice 15, 20, 25 leyes. Lo que hay que ver es en qué le funcionó al ciudadano esas leyes y esa calidad de leyes. Pero desde el punto de vista de control político, al menos yo, con Ania Vega, me parece que el control político debe ser para solucionar temas, no para gritar, no para ofender, no para destruir. Yo no estoy de acuerdo con esa comisionitis para investigar lo que le corresponde investigar a otras entes. Para eso está la Contraloría, para eso están la Fiscalía, etcétera. Me parece que ese control político destructivo, heredado desde la época de Corrales, Otón Solís y esta gente, muy en boga, termina en gritos en la asamblea, termina en ofensas personales y en persecuciones. Me parece que los costarricenses lo que quieren es un control político que les resuelva su vida. Y sobre eso entonces mi forma de ser, que siempre ha sido así, es de buscar soluciones, de sumar voluntades y de servir de puente. Por ejemplo, si tenemos una situación muy particular en materia de una comunidad, de una institución, de un trámite que está mal, sirvamos de puente, busquemos la solución, escuchemos a los sectores y propongamos soluciones tanto al Poder Ejecutivo, desde la Asamblea Legislativa, como lo que corresponda en la Asamblea Legislativa. Si lo que nos encontramos es corrupción, creo que lo que tenemos que hacer es ser pragmáticos, cero tolerancia a la corrupción, punto. Elevemos las denuncias a las instancias correspondientes con las investigaciones que cada uno de nosotros tengamos, pero no convirtamos el Parlamento en el circo político desde la perspectiva individual de lo que debe hacer o no y juzgamiento. Entonces, yo sí creo que el control político es válido, creo que es un instrumento útil, pero si es para solucionar cosas y no para crecer en rating personales o like en Facebook, que es para lo que normalmente algunos diputados lo han utilizado. Entonces, en resumen, uno, control político para buscar soluciones. Dos, mi personalidad es de buscar puentes, de encontrar la solución a los sectores. Y tres, cuando es control político por corrupción, generar las investigaciones, ya sea individuales como fracción o con alianza con varias fracciones, y elevarlas de forma inmediata a las sedes correspondientes, sea Fiscalía, sea Procuraduría de la Ética o sea la Contraloría General de la República, y no estancarse en el Parlamento a gritar expedientes o a buscar like en Facebook por difamaciones o por discursos vacíos. Bueno, pero esta conversación
que tenemos aquí está generando también mucha conversación en redes sociales y esto es importante siempre y cuando sea respetuosa y profunda. Doctor Walter Muñoz, Partido Integración Nacional. Es importante aclararle a todos los radioyentes y al pueblo de Costa Rica que el diputado, el legislador, es el intermediario entre el poder político y el pueblo. Por lo tanto, un control político debe ser serio, responsable, bien documentado, pero debe ser debatido dentro de las funciones que tiene el diputado. Y nosotros nos hemos caracterizado casualmente por eso. Hemos logrado, por medio del control político, detener muchas de las licitaciones y de los chorizos, como decían anteriormente, que se querían hacer en el país. Y esa denuncia responsable hace que la prensa nacional se entere de cosas que están pasando. Igualmente, podemos llevar la voz de las comunidades que muchas veces son afectadas y que dentro del control político se discuta ampliamente cuál es la verdadera solución del problema que no se quiere hacer por parte del Ejecutivo. Nosotros pretendemos, además, que ese control político también se dé en la otra función de los legisladores, que son los nombramientos del Poder Judicial, los nombramientos de la Defensoría, los nombramientos de tantas autoridades que debe ser bajo el control político, que se determine que se escoja la persona con idoneidad, con capacidad para esa función. Y muchas veces, si no se hace el control político y no se hace la denuncia, no se hace la discusión, pues terminan nombrando personas afines a un partido político que no es lo conveniente para lograr la independencia de los poderes. Pretendemos tener una fracción amplia que logre esta vez realmente, a la par del gobierno de don Luis Amador, llevar adelante un control político que tiene que ver con ese avanzar de parte del Estado costarricense, tendiendo puentes y logrando casualmente que ya haya una agenda legislativa. Que cada partido tenga su agenda, pero construir una agenda legislativa con intereses de todas las facciones y lograr entonces soluciones a los problemas de este país que tanto urge, con un control político serio, adecuado y capacitado que mejore la imagen de la Asamblea Legislativa. Gracias, don Walter. Don José María Villalta, que es el último de nuestros invitados en hablar, ponga su posición y ciérrenos el tema, don José María. Sí, gracias, doña Amelia. El control político debe ser bien fundamentado, debe ser serio. Debe ser también firme, ¿no? Hay distintas formas, distintos estilos. Yo creo que hay que ser vehemente cuando hay que denunciar chorizos y cuando hay que denunciar corrupción y hay que hablar con claridad para que nuestro pueblo entienda la gravedad de lo que está pasando. Pero esas denuncias no quedan en nada si nada más hablamos. Por supuesto, tiene que haber el fundamento y la base técnica para poder después presentar las acciones legales o las acciones de denuncia donde correspondan. Y así lo hemos hecho. La fracción del Frente Amplio ha presentado en el periodo actual y en el anterior una gran cantidad de denuncias por graves actos de corrupción que han frenado esos actos de corrupción y que hoy están en los tribunales. Es decir, recientemente salen condenas y sentencias de los tribunales que muestran que eran denuncias bien fundamentadas. En algunos casos se logra parar el chorizo, en otros al menos se logra que se inicie una investigación para sancionar a los responsables. Pero el control político no puede quedarse ahí, eso no es suficiente. Al mismo tiempo, salen ideas, salen propuestas, escuchando a la ciudadanía para corregir los problemas de origen que favorecieron esos actos de corrupción. Pongo un ejemplo, en el periodo anterior eh, denunciamos el, los desfalcos a las finanzas públicas en obra pública, el caso de Cochinilla. Bueno, ahora el caso de Cochinilla está estancado en los tribunales, lamentablemente, por la complejidad que tiene, pero a raíz de la comisión investigadora que se hizo en el caso Cochinilla, salieron gran cantidad de proyectos de ley que presentamos para cerrar los portillos que favorecieron esa corrupción. Recientemente se acaba de aprobar uno súper importante que impulsó la fracción del Frente Amplio para que los criterios técnicos de la NAMI, del Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, que señalan técnicamente cuando hay una falencia en una obra, no puedan ser desestimados y desconocidos como hacen las autoridades que nada más los engavetan. Eso es fundamental para evitar que se repitan problemas que tenemos. Hay otro proyecto que quedó listo para cerrar esos consejos burocráticos de CONAVI, donde lo que se ha terminado promoviendo es que las mismas empresas constructoras
que participan en esos casos de corrupción puedan incidir sobre las políticas públicas en materia de obra pública, siendo juez y parte. Bueno, ese es un proyecto que está ahí haciendo fila, que está esperando para que se apruebe. Salió otro proyecto de ley súper importante cuando a raíz de los casos de corrupción de los alcaldes en el periodo pasado, logramos un acuerdo legislativo para limitar la reelección indefinida de alcaldes. Esos alcaldes que eran como reyes, como señores feudales que se perpetuaban indefinidamente en el poder. Bueno, eso ha permitido airear y ventilar muchas municipalidades donde se ha podido, digamos, frenar corrupción que estaba enquistada por décadas. No es la solución definitiva al problema, pero son ejemplos de cómo el control político bien encausado, con propuesta, con análisis, con seriedad, puede también no solo frenar los chorizos, sino al mismo tiempo ayudar a que se den cambios de forma preventiva para mejorar la institucionalidad de nuestro país. Y ese es nuestro enfoque. Ese es nuestro enfoque. Señores, tengo muchísimos comentarios de las personas. Me gusta, ¿verdad? Gente que dice, ya sé por quién voy a votar, pero son los candidatos a diputados y diputadas, ¿verdad? Muchos de ellos prácticamente con su puesto ya asegurado a estas alturas, según eh, según el conocimiento que hay por el momento del movimiento. Entonces, agradecerles a ellos que hayan estado aquí con nosotros. Álvaro Ramírez, Liberación Nacional. Emilio Arias, Centro Democrático y Social. Ania Vega, Liberal Progresista. José María Villalta, Frente Amplio. Walter Muñoz, PIN, Partido Integración Nacional. Volveremos a conversar con ellos, con estos primeros lugares, tanto individualmente como en grupos también, para que usted los vaya conociendo, se vaya acercando a ellos, pueda comunicarse con ellos y diga, estos me gustan en la asamblea, voy a comenzar a establecer algún tipo de conocimiento más profundo con cada uno de ellos. Así que, señores y señora, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta mañana. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buen día a todos. Bueno, vieron ustedes, nos hubiéramos quedado más rato y hubiéramos seguido hablando. Muy interesante lo que hemos escuchado, la forma en que se han expresado, lo que quieren hacer. Hay por supuesto, el candidato que diga que no le interesa el tema de seguridad, pues está no sé en qué planeta, ¿verdad? Todos están de acuerdo, todos estamos de acuerdo, en la educación todos están de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Bien, pero escucharlos, ver cómo piensan, cómo se expresan, también conocer un poco la experiencia que cada uno puede aportar en la Asamblea Legislativa, cómo llevarán, qué consideran que es el control político, qué importancia tiene, cómo trabajar con un control político, como me dicen ustedes, en que se investigue, en que se respete a la persona que no piensa igual, en que no se permita por parte de los diputados los circos que vemos, el irrespeto que vemos, el nivel que vemos en la Asamblea Legislativa. Hasta no lo estoy diciendo yo, lo dicen los costarricenses. Ellos estuvieron muy a la altura, me gustó mucho cómo hablaron, cómo se expresaron, y vamos a seguir hablando con ellos. Para los que me dicen, ay, doña Amelia, falta tiempo, no, ya llevamos una hora conversando y faltan temas, pero vieron ustedes que tratamos de incidir en esos temas que yo sé que son los que provocan que usted no piense tan bien de la Asamblea, pero que no pierda la esperanza en que lleguen a la Asamblea diputados y diputadas formados, respetuosos, con ganas de hacer bien las cosas.